Y el título del mensaje es absoluto. El título es tajante, es mi necesidad. Es una necesidad absoluta, mas voy a iniciar hablándole desde el punto de la palabra, donde usted lo vea no como una imposición, sino como una decisión. Porque usted y yo decidimos. Aunque Dios nos está diciendo, mi espíritu es absoluto para ti, tú tienes libertad de recibirlo o de rechazarlo. Estás en la libertad, iglesia. Estás en la libertad de decidir qué camino seguir. Estás en la libertad, joven, de decidir qué camino seguir. Estás en la libertad, padre, madre, de decidir qué camino seguir. Pero hoy quiero que el Señor nos lleve al camino correcto para tomar la mejor decisión nosotros. Y sí, tengo palabra, tengo Biblia. Pero quiero que sea su presencia la que nos inunde, la que nos convenza. Gracias, Señor. En Romanos 8, dice Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, no es otro espíritu, es el Espíritu Santo. Espíritu de Dios y su apellido es Santo. ¿Por qué? Porque Él es la santidad, Él es la perfección, Él es la consagración. Y en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el Señor manifiesta desde el inicio de este año que necesita que su iglesia se le revele la condición que tenemos como hijos de Dios. No solo como criaturas de Dios, no solo como creación agradable a Dios, no solo como la creación que va a dominar el mundo, sino hijos de Dios. Esto nos tiene que empezar a llevar a una posición diferente. Por eso Dios quiere revelarlo a tu vida y a la mía. Entonces es trascendental cuando dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pudiéramos pararnos en el altar, en las calles, en diferentes sitios de conferencia, en diferentes lugares de podio, de presentación, en tarimas, delante de multitudes, y seguir hablando de Satanás y sus demonios y del infierno, y seguir estableciendo la ley y la ley en base a lo que vistes, en base a lo que comes, en base a esto o aquello, y seguir estableciendo parámetros para encajonar a Dios y que los hombres sigamos pensando que por hacer pequeñas cosas, escúchame, eso es pequeño. El Señor me decía, todo eso es muy pequeño para mí. Todo eso es muy pequeño para mí. El yo vestirme de una manera específica, el yo dejar de comer algo, el yo dejar de pintarme o dejar de hacer algo, es muy pequeño para poder ser agradable a Dios. Dios me decía, yo busco es un corazón, porque yo no puedo habitar en esas cosas, yo habito es en el corazón de los hombres. Tan grande es el corazón, tanto espacio tiene tu corazón y el mío que puede permitir albergar al Creador del cielo y de la tierra.
Es para que usted y yo empecemos a ver la capacidad que tenemos en este corazón. Yo no sé si usted lo vio. Tu corazón y el mío son tan grandes que tiene la capacidad de albergar al Creador del cielo y de la tierra, del que la Biblia dice que los mares se contienen en la palma de su mano. Usted no tiene idea del tamaño de los mares, por lo que veo. Usted no tiene idea de la profundidad del mar, de la cantidad de agua que hay en este planeta, y eso cabe en la palma de la mano de Dios. Y ese Creador puede venir a habitar en tu corazón y el mío. ¿Usted cree que Dios se va a detener entonces porque si se pinta o no se pinta? Si se pone el tacón o se pone los zapatos de goma, o por la vestimenta, si el pastor no se puso el traje hoy, el flu, no se puso la corbata, no puede estar el Espíritu Santo con él. No lo podemos encajonar. Por eso dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene un pensamiento, tiene un deseo, tiene dificultades, va caminando y va pensando. Pero Dios no se puede encajonar en una sola cabeza o en un solo pensamiento. Por eso Dios se va al corazón. Dios se va al lugar donde va a dirigir realmente las acciones. Las acciones reales, las acciones que cambian. Porque dice, no estamos ahora bajo esclavitud. O sea, el Señor nos dice, porque no han recibido un espíritu de esclavitud. Y no estoy hablando de los principios eternos de Dios, porque esa es su palabra y eso nadie lo va a cambiar. Ojo, yo no puedo hablar de no matarás como, bueno, es alternativo, es relativo. No, eso es absoluto. No robarás, es absoluto. No desearás la mujer de tu hermano, no codiciarás los bienes de tu hermano, es absoluto. La ley de Dios es absoluta. Pero las leyes de los hombres tienen muchas vertientes. Por eso tenemos que ser absolutos en lo que Dios nos dice. Tenemos que ser entendidos, y por eso el título del mensaje, el Espíritu Santo, tiene que ser una necesidad en nosotros. Pero aún así, recibiéndolo de Dios, no los puedo obligar. No los puedo poner. Es más, no sé si lo va a tener o no en ese momento. Y podemos poner a Pedro y a todo el grupo de ujieres allí, en la puerta. ¿Tiene el Espíritu Santo? Pase. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Pase. Siéntese allá. Usted, no, si lo tiene, siéntese adelante. ¿Puede hacerlo usted? No, podemos hacerlo. Pero es sincero eso. Es verídico eso. Bueno, ese es el mismo cajón. ¿Estás vestido así? Ok, pasa. No pases. Iglesia, eso es religión. Eso mantuvo los ojos de mi madre vendados por un tiempo. Y sirviéndole a Dios. Había una sinceridad, pero estaban las vendas. Y por eso Cristo, por medio del Espíritu Santo, viene a romper esas vendas. Para que los corazones sinceros puedan ser efectivos. Porque mi madre estaba encajonada en la religión y Satanás la tenía ahí, metida así en solo una iglesia. En solo un rincón. Muchas veces el enemigo nos mantiene solo en un rincón y pensamos que estamos sirviendo, que estamos en lo mejor, y estamos en un rincón ahí. Y la luz no resplandece. Lo que Dios ha estado colocando, depositando en el corazón, no resplandece. Y lo que Dios quiere hacer no da frutos, no empieza a verse, a manifestarse. ¿Por qué? Porque estamos encajonados en la religión. Y sabe, tuvo que pasar una circunstancia muy difícil en su vida, muy dura, absolutamente dura. Y hoy lo puedo medio comprender, medio ver, el perder un hijo, una hija. Es algo demasiado duro como padre.
Es demasiado duro. Por eso le hablaba el domingo anterior de la posición del pastor. Y esta semana escribió el día viernes. El lunes vamos a reunirnos para hacer el trabajo de El Evangelio Cambia en los hospitales. Él no había visto el comunicado que se tuvo que rodar el programa, se rodó, pero él no lo había visto. Él simplemente envió un mensaje: vamos a ponernos de acuerdo en mi iglesia. Un hombre que acaba de perder su hijo. Vamos a ponernos de acuerdo en mi iglesia para ese trabajo que hay que hacer. Pero el Señor le decía, cuando yo estuve ahí: tú vas a ver el legado de tu hijo. Mi madre no vio el legado que dejó en su hijo, pero tú vas a ver el legado que tu hijo dejó por lo que tú sembraste en él. Y tu hijo empezó a sembrar aquí en la tierra para el Padre que tiene en el cielo. Y tú como padre vas a ver, y tu corazón se va a llenar de gozo y de esperanza al ver lo que tu hijo sembró. Mi madre no lo vio en mí, pero no me pudo ver pastoreando en físico, pero ella lo veía en el mundo espiritual. Ella lo soñaba, ella oraba por eso, ella servía a Dios por su vida, por supuesto, porque no podemos hacer nada con nadie si no hacemos algo con nosotros. Pero ella soñaba eso. Ahora, antes vio el fruto de una semilla cuando cae en tierra y muere, porque vio a su hija morir. Y en medio de esa situación, y quizás has escuchado ese testimonio en algún momento, pero no todo, si a alguien va a afectar hoy este testimonio. En esa semana de luto empiezan a llegar a su casa jóvenes, y tocaban el timbre, tocaban la puerta y le decían: señora, a la hija que ella muchas veces no le permitió ir a la iglesia porque no estaba vestida de falda larga y de piernas velludas, porque mi hermana bella, no se dejaba crecer los vellos en las piernas, no quería usar las faldas, pero quería conocer a Dios, quería acercarse cada día más a recibir palabra. Y mamá la llevó, sí, muchas veces, pero llegó un momento que empezó a dejarla porque no se vestía como ella le decía o como decía la religión. Y mi hermana: mamá, pero si yo quiero ir. Y yo sé que hay gente allí que están vestidos así, pero no quieren bendecir a nadie. Hija, lo siento, pero no puedes ir. Esa hija partió con 17 años. Y en esa semana de luto llegaban a la casa de mi madre y tocaban la puerta jóvenes: señora, con lágrimas en sus ojos, ¿ahora quién nos va a hablar de Jesús? ¿Ahora quién nos va a hablar de esperanza? ¿Ahora quién nos va a reunir a decirnos que hay un Padre en los cielos que nos ama, que nos quiere restaurar, que nos quiere bendecir? Iglesia, eso fue un antes y un después en la vida de mi madre. Eso partió la religión en dos en su vida. Eso partió y dejó en polvo, dejó hecho polvo toda la esperanza que podía poner en un maquillaje o en una falda o en un velo o en un traje elegante. Porque no se trata de un lado solamente, sino que muchas veces ponemos nuestra mirada en el traje elegante. Muchas veces ponemos nuestra mirada en la estructura, si estamos en tal o cual ministerio, si estamos en esto realmente, y no estamos en lo correcto. Es en la presencia, en la llenura del Espíritu Santo, donde realmente vamos a saber si estamos en lo correcto. Y decía: todos, dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso la necesidad que tenemos de que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Por eso el título tan imperativo de que el Espíritu Santo es mi necesidad.
pero sigue siendo la decisión de cada persona. Ella pudo ver los frutos porque usted y yo somos frutos de eso. Usted y yo somos frutos de que la religión en alguien se haya partido en dos, se haya hecho polvo, para poder servir realmente el propósito que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Porque en cada uno de ustedes, iglesia, en cada uno, desde el más pequeño, desde el que está en tu vientre, hay un propósito ya eterno para él. Hay un plan de Dios perfecto para él. Hay una intención del Espíritu Santo de habitar en él, de morar con él, de ayudarle a esa persona, sea hombre, sea mujer, a ser bendecido y bendecir a otros, a llevar a otros a esa condición de hijos de Dios. ¿Saben lo que me decía hoy el Señor en la ducha? Porque muchas veces ponemos esta condición sobre personas específicas. Y este pasaje es el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más prominentes de los pasajes bíblicos del pasado. Para mí el más, pero es mi opinión solamente. El más prominente, que hizo más proezas. Y el menos calificado por su pasado, por ser perseguidor de la iglesia, por ser torturador de cristianos. Porque Pablo no estaba siguiendo a Jesús cuando Jesús caminó aquí en la tierra. Pablo estaba persiguiendo a los que predicaban de Cristo cuando él ya no estaba. Asolando iglesias, asolando naciones, asolando multitudes. Fue testigo y partícipe de diferentes convocatorias a juzgar. Y cuando venían a darle muerte a esas personas, en medio del juzgado, él daba su voto. Por su fe, por la fe que esas personas tenían en Cristo, los asesinaban, los mataban. Y Pablo daba su voto, consentía. Dice la palabra que asolaba la iglesia. Pero un día de camino, vaya conmigo a ese pasaje. Eso está en Hechos. Guarda allí Romanos. Venga allí Romanos. Y ahorita les digo qué me dijo el Señor en la ducha. No se nos olvide, que no pierda yo el... Lea conmigo en el 26, Hechos 26. Para que no piense que yo le estoy contando una mala imagen de Pablo. No. Usted, para saber la vida de alguien, tiene que ver el antes y el después. Tiene que ver todo el libro. Amén. Sí, porque tendemos a juzgar por el pasado de alguien. Tendemos a juzgar por la vestimenta de alguien. Pero no vemos el corazón. No vemos lo que Dios está haciendo, o lo que Dios puede hacer incluso. Dice la vida anterior de Pablo, 26:4: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén la conocen todos los judíos. Pablo se daba el tupé en ese momento, hablando ante el concilio, de decirles que mi vida la conocen todos los judíos. O sea, él entendía el trabajo que había hecho como fariseo, como seguidor de la ley de hombres, como seguidor de la ley de Moisés al pie de la letra, en cuanto a comida, vestimenta, forma, la voz, cómo entonarla, cómo hacer todo. Pablo se sentía, por no decir el más, uno de los más orgullosos, y él sabía que ese trabajo que había hecho permitía que
en toda esa nación lo conocieran a él. O sea, era famoso. Y le hablaba, todos los judíos la conocen mi juventud, los cuales también saben que desde el principio, si quieren testificarlo, si quieren decirlo, conforme a la más rigurosa secta. Fíjense al hombre de Dios hablando ya de su pasado, a la más rigurosa secta. El hombre de Dios está hablando aquí a la más rigurosa secta. Secta es sectario, sectarismo, grupitos. Escogemos, estoy en la iglesia así porque están 2, 3. Sí, sirvo en ese lugar porque están 2, 3 que a mí me agradan, yo sirvo allí. Voy a esa iglesia porque está ese pastor o está esa pastora, estoy allí. Estoy en ese ministerio porque mi ídolo está en ese ministerio. Sigo a Dios porque este pastor me enseñó y me enseñó y me enseñó. Y cuando el pastor falla, cuando el líder falla, cuando la persona falla, cuando tu esposo, tu esposa te fallan, cuando tus hijos te fallan, cuando el hombre, la mujer te falla, cuando el sistema te falla, ¿qué vas a hacer? Unos pocos corremos a los pies de Cristo. Unos pocos. La gran mayoría pone su mirada en el mundo y dicen no, es que me falló. Y lo agarramos como excusa, porque es una excusa, iglesia. Siempre va a ser una excusa, porque Dios lo dejó bien claro. Todos fallamos. Por acción, por omisión, todos fallamos. Y el que mi papá o mi mamá fallen no me puede llevar a mí como hijo a odiar a todos los padres, a odiar al mundo entero, a odiar a todo hombre y mujer, a odiar a mis hermanos, a odiar a aquel, al resto. El que este gobierno falle como lo hace todos los días no me puede llevar a mí a odiar todo el sistema. El pastor siempre con su puntica, sí, todos los días lo hace. O porque el pastor cayó en pecado, o porque el pastor hizo esto o aquello, se van de la iglesia, no a otra iglesia, sino al mundo, a hacer lo que les daba la gana desde hace rato, pero que estaba ahí preso. Estaba ahí amarrado, estaba ahí un espíritu de esclavitud, porque la esclavitud es eso. Eso es esclavitud. ¿Usted cree que tener que fumarse 2 cajas de cigarro al día no es una esclavitud? ¿Usted cree que estar parado, y me lo decía un técnico que está ayudándome con los aires de mi casa? Me decía, yo dejé el cigarro porque estaba un día parado y tuve que salir corriendo a fumarme 2 cigarros. Estaba en su casa, en la sala, y llegó mi hijo de 2 años caminando así, papá, papá, y yo estaba afuera en el balcón desesperado fumándome el segundo cigarro ya. Y cuando vi eso dije, mi hijo me necesita y yo estoy esclavo de esto. El hombre botó el cigarro, botó la caja y dijo, me voy a enfocar en lo que realmente tiene valor. ¿Usted cree que eso no es el Espíritu Santo moviéndose? Que no había alguien orando por ese siervo que entendiera de alguna manera la importancia de esta vida, las cosas que realmente son resaltantes. A simplemente ser esclavo de un vicio, a ser esclavo de un momento, a ser esclavo de un sistema, a ser esclavo de una persona. Cuando Dios envía a su Espíritu Santo para hacernos libres realmente de toda esclavitud, y de que si alguien cae a mi diestra o a mi siniestra, a mi derecha o a mi izquierda, de que eso a mí no me mueva como las olas para estar fluctuando, sino que me conmueva para levantarlo a Él, para yo no caer primero, que yo no caiga primero, Señor. Esas eran mis palabras cuando en alguna situación se presentaba aquí en la iglesia.
Padre, líbranos de nosotros caer en algo así. Eso es misericordia, entendimiento. Ayúdame a levantarlo. Ayúdame a levantarlo. No es que usted se va a meter en la casa de esa persona y bueno, vamos a ver qué estás haciendo. No sea violento, no sea insolente, no sea falta de respeto. Amemos a la gente. Y el que se deje amar reciba el amor, y el que no se quiera dejar amar se va a tener que ir en algún momento, iglesia, pero es algo, tiene que ser algo natural, como Dios lo quiere. Pablo entendió, y estaba hablando desde el entendimiento que el Espíritu Santo le daba, que en la secta que él servía, él era reconocido. Te quedé aquí, Hechos. La hoja. Testificarlo conforme a la más rigurosa secta, y una de las más rigurosas de nuestra religión, viví como fariseo. Y en el 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense, eso nos lleva entonces a una posición de no juzgar a nadie. No estamos en la posición de juzgar a otro. Aún desde la verdad, no me voy a poner en la posición de juzgar a un religioso. Aún porque el Espíritu Santo me diga que es la verdad y que soy libre para amar a mi Señor y para amarlo a usted, para bendecirlo, no me voy a poner en la posición de juzgar a un religioso. Dios nos está diciendo, hay gente que lo hace con un corazón sincero pero equivocado. El fin no justifica los medios. El fin de que todos lleguemos a los pies de Cristo no justifica el yo agarrarle la cabeza a alguien y llevarlo de rodillas a que se postre, a que se humille delante de Dios. Y de que si no se humilla, yo le meto el pie, ahora te vas a humillar. Porque hay gente esperando que le pasen cosas malas a los demás para que se humillen. Jesús, el propósito perfecto que tenía era que todos nos humilláramos delante de Dios. Pero nunca usó herramientas, y era quien tenía el propósito claro y perfecto. Pero nunca usó herramientas de humillación, nunca usó herramientas de prisión, nunca usó herramientas de manipulación, nunca usó herramientas diferentes a las que Dios le da. Amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, misericordia. Y solo vienen por el Espíritu Santo. Y Satanás se ríe de eso, pero por un tiempo muy corto. Satanás aún se reía cuando Cristo estaba siendo crucificado y perforado en su costado con una lanza. Pero cuando la sangre cayó, oh mi Señor, cuando la sangre tocó la tierra, cuando la sangre de Cristo empieza a tocarte a ti y a mí por fe, Satanás deja de reírse. Yo no sé cuánto tiempo se ha estado riendo Satanás de ti y de esta iglesia, pero sí sé que su risa va a parar ya. Sé que su risa va a parar ya, porque tú y yo vamos a tomar la mejor decisión, que es que necesito al Espíritu Santo. Y que este Espíritu, entendiendo la revelación de Cristo que tanto se habló todo el año pasado, la revelación de Jesús, la revelación de Jesús, la revelación de Jesús, que no lo habló solo mi apóstol, yo lo recibí en el corazón y lo empecé a hablar creo que antes que él, sin ninguna jactancia. La revelación de quién es Jesús, porque la religión
Los gnósticos, los sabios, los eruditos quieren poner a Cristo siempre como un profeta más, como una persona más, como un hombre más, como un Buda más, como un Mahoma, como un tal, como un sabio sí, como algunas palabras, como cosas buenas que hizo, como una buena persona, cuando realmente Dios, la historia, el Espíritu Santo, su caminar aquí, manifiestan y lo comprueban y lo certifican y lo exaltan como el Creador, iglesia, como el Creador. Todo, y usted va a buscar ese pasaje. No le voy a decir cuál es porque no me acuerdo, pero lo va a buscar. Ponga allí en la Biblia electrónica, ponga todo fue hecho por Él y para Él. Y ahí lo va a ver. Son estrategias para que usted busque cuando tenga algo en la cabeza, así, búsquelo en la Biblia electrónica. Y ponga un fragmento allí. Y ahí le va a aparecer la palabra de la Biblia. No estoy hablando de otro libro, de la Biblia. No estoy hablando de Google, de la Biblia. Amén. Puede que en Google salga, pero tenga su Biblia electrónica. Use ese teléfono para algo productivo. Colosenses 1:16. Porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Los gnósticos, los sabios, los eruditos quieren siempre poner eso a un lado. ¿Por qué? Porque están influenciados por Satanás. Porque Satanás quiere quitar la cruz, quiere borrar ese momento, porque ese momento lo venció. Ese momento le borró la risa, le borró la burla que tenía con el hombre. Y Dios me decía en la ducha, me decía en la mañana en la ducha, porque en mí estaba, Señor, pero por uno entró el pecado en todos. ¿Es eso justo? Él me dice sí, porque por uno viene la semilla en el siguiente, viene la semilla en el siguiente. Y ahí el pecado sigue por genética en cada uno de nosotros. La ciencia perfecta de Dios. Pero tal condición de amor tuvo Dios con nosotros. Escuchen. Tal condición de amor tuvo Dios con Adán, con su creación, que no lo quitó a él para hacer a otro. Dios, dice la palabra, nos soñaba desde antes de la fundación del mundo. Dios me decía, yo te soñé en Adán, yo soñé esa iglesia. Yo soñé cada hombre y cada mujer que ha pasado por esta tierra. Así como usted tiene un hijo, 2, 3, 4, usted no quiere que ninguno de esos hijos se pierda. Usted quiere ver los nietos de esos hijos. Usted quiere ver los frutos de esos hijos. Si usted y yo, siendo con tantos errores, podemos amarlo, ¿cuánto más Dios, que es perfecto? Dios me decía, yo vi todas las generaciones que iban a salir de ese hombre que yo formé. Yo vi a Eva, yo vi a Enoch, vi a la población, yo vi a Liz, yo vi a tu hijo. Por eso Dios no erradicó a Adán, porque es Dios. Podía sacar a Adán y bueno, vamos a hacer otro que tenga una semilla perfecta. Pero no se cumple primero los sueños que él tenía, las visiones que ya Dios tenía. Y más allá, se rompe el equilibrio de su perfección. Porque Dios es justo. Y así como por uno entró el pecado, por un justo, Jesucristo, sale el pecado de todos. Se cumplen sus sueños de verte allí sentado, de verte no solo allí sentado, sino verte lleno de Él y de su presencia, de verte en casa victorioso, de verte en el trabajo victorioso, de verte en una Venezuela difícil victorioso, de verte en un país confundido, deleitándote no en tus delitos y pecados, sino en buscar la presencia de Él.
de ver a un mundo entero con conflictos, con aflicciones, porque en todo el mundo, no somos los únicos que tenemos problemas, en todo el mundo hay problemas, en diferentes ámbitos. Oye, a nosotros nos falta comida, nos falta aire, nos falta luz, pero eso no es nuevo. Hay otros sitios donde siempre ha pasado. Hay en otros lugares donde hay agua, comida, luz, y le falta amor, le falta paciencia, tienen vacíos tan grandes. Entonces, en esos conflictos, así como lo tuvo Adán, porque Satanás estaba allí involucrado, porque Satanás siempre quería reírse de la creación, porque él le decía a Dios que no se podía vivir en la carne y siendo santo para él. Satanás le decía, ¿y cómo vas a vivir en la carne siendo santo para ti? Y el hombre lo estaba haciendo bien, como muchos hoy lo vienen haciendo bien. Pero desvías tu mirada, desvías tu oído y empiezas a escuchar otras voces diabólicas que quieren hacerte caer, que quieren hacerte mentir, que quieren hacerte derribar tu fe, tu esperanza en Cristo, derribar tu posición de hijo de Dios, derribar la llenura del Espíritu Santo, derribar la imagen victoriosa de Cristo en la cruz. Y la fe mengua. Y viene el error. Así como fue en el principio. Pero Jesús, Adán erró. Quiso ocultarlo. Se escondió. Y quiso echarle la culpa a otro. A Eva. Y Eva erró. Quiso echarle la culpa a otra cosa. Al diablo. El diablo quizás no va a dejar de hablar, pero sí se va a dejar de reír. Por la decisión que tú tomas, él tiene que huir. Él tiene que salir de tu hogar. Él tiene que salir de tu matrimonio. Él tiene que salir de tu iglesia. Él tiene que salir de este país. Él tiene que salir del dominio o de lo que había alcanzado en ti y en mí, perturbándonos y estorbándonos para realmente cumplir el propósito. Y ese, cuando lo cumples, mira, iglesia, hay una llenura por la salvación que sientes, por la salvación, por la esperanza que sientes. No hay palabras. Cuando yo veía a estos jóvenes que no estaban todos hoy, los veía el viernes, yo decía, Señor, tú los has levantado. A pesar de, Señor, tú los has levantado. Y había un amor en mí, había un amor de un padre espiritual, sí. Pero por eso traía, Señor, o sea, tú los amas tanto. Y los quiero ver a cada uno levantados. Yo los quiero ver a cada uno de ustedes jóvenes levantados, victoriosos, llenos de fe, llenos de esperanza. Que no se queden en un error, hundidos en ese error. Que no se queden en una ignorancia, hundidos en esa ignorancia. Que no se queden en una falla, hundidos en esa falla. Que no nos quedemos hundidos en el pecado, sino que salgamos de allí, porque hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para salir de esa condición. Hay esperanza para salir de ese hoyo, de ese hueco, de ese vicio, de eso que nos aparta de la voluntad de Dios. Hay esperanza. Y es con una decisión, la decisión de tener al Espíritu Santo conmigo. La decisión de amarlo, de desearlo, de anhelarlo. Y Él viene primero por conocer a Cristo, porque no hay otro camino. Y por eso la revelación de Jesús es tan necesaria. Y por eso Satanás quiere tumbar por todos los medios esa posición de cristiano. Pero nada ni nadie, se lo he dicho, nada ni nadie lo mueva. No sea radical en más nada. Si quiere, consienta algo aquí o allá o llegue a acuerdo, pero nunca se mueva de la condición de que Cristo murió por ti y por mí, de que Cristo es el creador y de que todo fue fundado por Él y para Él. Lo visible y lo invisible, dice el pasaje, lo que vemos y lo que no vemos, lo de esta tierra y lo del cielo. Qué poderosa esa ciencia.
Aquí había unos cubos y esos cubos se sostenían por unos hilos. Viernes. Bueno, Dios se encargó de crear a través de Cristo una fuerza que sostiene el universo, que es invisible para nosotros, pero está presente. Que no hace falta hilos ni gente manipulando. Ya Dios lo creó. Dios te hizo. Dios te soñó. Dios no barrió, no quiso borrar tu generación, no quiso borrar tu existencia. Iglesia, eso tiene que tener peso en nosotros. Eso tiene que tener un principio en nosotros de anhelar la presencia del Espíritu Santo. Jesús lo hizo. Jesús, para poder caminar en esta tierra, nunca soltó la presencia del Espíritu Santo. Para poder resistir al diablo en medio de las dificultades del desierto, el Espíritu Santo lo sostuvo como hombre de carne y hueso, como tú y como yo. 100% hombre. Pero la presencia del Espíritu Santo lo sostuvo en el desierto. La presencia del Espíritu Santo nos va a sostener en la crisis. Porque sí, hay un desierto hoy en Venezuela. Hay una crisis humanitaria, hay una crisis en todas las áreas, en muchas áreas. Duélale a quien le duela o duélale a quien nos duela, porque a mí me duele. Escúcheme, a mí me duele. No es porque yo decía hace 15, 20 años o 5 años atrás que esta gente no lo estaba haciendo bien. Me voy a gozar hoy, ¿viste? Te lo dije. Me duele. Me duele ver la realidad de lo que está pasando. Y no me gozo como Satanás sí se goza riéndose. Esa es la condición de hijo de Dios. Que a pesar de que el tiempo te da la razón, tú quieres que Dios te dé la solución para sacar a la gente de ese problema. Para sacar a la gente de ese hoyo. No para hundirlos más y decirles, viste, bájate de aquí ahora. Sino vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto no porque lo digo yo, porque yo soy un hombre más, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dijo. Y si Él envió su Santo Espíritu a morar en los corazones de los hombres, es porque lo va a depositar en ese corazón. Y es porque va a hacer lo mejor contigo y conmigo. No es para maldición, es para bendición. No es para muerte, es para vida. No es para desesperanza, es para la esperanza más grande que podemos tener nosotros como personas. Y Satanás venía a ofrecerle a Jesús desde el monte muy alto. Mira, te entrego todo esto, porque tenía él cierta autoridad aquí en la tierra. Te entrego todo esto. Ya eso era de Jesús. Dios te está diciendo, te entrego Venezuela, mis hijos. Dios te está diciendo, te entrego eso que quieres, eso es tuyo. Tú no tienes que robar para alcanzar eso. Tú no tienes que tomar atajos para alcanzar lo que Dios ya te entregó. Tú no tienes que tomar atajos para alcanzar la posición de presidente, de alcalde, de tal o de cual. ¿Usted cree que Dios no le va a entregar a un hijo suyo algo dentro de este gobierno, dentro de lo que tenga que hacer con este país? Claro que se lo va a entregar, pero no con atajos. Y no quiere decir que el apóstol se fue por un atajo. No vaya ahora a tergiversar. Todo tiene un tiempo, no se frustre. Porque si lo alcanza rápido con atajos, rápido lo va a perder. Han pasado más de 2000 años y Jesús no ha perdido lo que Dios le entregó. Si Jesús se rinde a Satanás allí, no es dirigido por el Espíritu Santo, entonces Satanás le da por un ratico. Los 4 fariseos que estaban ahí, los otros 4 gatos, una nación cortica. Y este planeta no crece, no se extiende el hombre. ¿Usted está entendiendo? No es que se iba a perder, se pierde toda la creación, todo el sueño de Dios.
porque nos hubiéramos quedado allá donde estaban reunidos, con 4 turbantes, con 7 ovejas, por darle unos números, un puñito de gente. No son más de 8,000 millones que hay hoy en el mundo, y que Jesús los está rescatando, y que Jesús los quiere rescatar porque tú y yo estemos predicando y estemos viviendo lo que predicamos. No se me fastidie, ya nos vamos a ir. Póngale cariño a tener al Espíritu Santo. Póngale oído a la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos que Él nos confirma que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en mí, me confirma que yo soy hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba en Jesús y le confirmaba. Jesús no hablaba por hablar. Yo soy el Hijo de Dios. Jesús estaba hablando como el contenedor absoluto del Espíritu Santo, caminando aquí en la tierra y viviendo en el cielo, y viendo el futuro glorioso que su Padre destinó para cada uno de nosotros. Y Satanás no se lo iba a robar con un ofrecimiento banal, con un ofrecimiento barato, porque es muy barato. Y le dijo, tienta. No le dijo tienta, le dijo, pero lánzate. Si es así, entonces lánzate. A ver si tu Dios te salva, si envía ángeles. Porque tomas la posición firme, pero va a estar Satanás retándote a que retes a Dios. Usted y yo no tenemos que retar a Dios. Usted y yo solo vamos a esperar. No estoy hablando de la política. Vamos a esperar, estoy hablando de la situación que nos rodea. Confiados, trabajando, esforzándonos porque Dios te ha dado herramientas. Estudiando, preparándose, ejerciendo, venciendo, caminando. Nada que se detiene, avanza. Nada que se detiene, crece, se estanca, se pudre. Usted y yo no nos podemos detener. Esta iglesia no se puede detener. El evangelismo no se puede detener. El servicio en las calles no se puede detener. El predicar a Jesús no se puede detener. El seguir trabajando, esforzados y valientes, no se puede detener. El seguir preparando a nuestros hijos en las escuelas, en los barrios, no se puede detener. Pero estoy hablando de la condición mental y espiritual, de la posición que Dios ya nos dio. Allí es donde usted se para, en fe. Soy más que vencedor y por eso sigo trabajando. Porque si usted se para en la posición de derrota, ¿para qué va a trabajar? ¿Para qué? Pero Dios, como te soñó, envió lo mejor del cielo y dijo, mi hijo va a rescatar mi sueño. Mi hijo va a rescatar lo que yo preparé desde antes de la fundación del mundo. Y por eso dejó a Adán regar su semilla. Por eso permitió el Señor que siguiera esa semilla. Como le decía, 2000 años atrás. Y aún hoy Satanás no ha podido quitar esa herencia. Ni podrá porque está vencido. Ni podrá porque está vencido. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Cristo. ¿Quién tiene la decisión? Usted y yo. O caminamos bajo la voluntad de nuestro Padre, de mi Padre, de tu Padre, porque no es mío solo, es de cada uno, que está en los cielos y que quiere lo mejor para nosotros, porque tenemos que estar claros, tu papá quiere lo mejor para ti y para mí. O caminamos por el despeñadero de muerte, destrucción, que Satanás ha preparado también. Jesús se alejó de ese risco. Pudo pasar 40 días en ayuno sin comer y pudo salir en paz, victorioso, a cumplir su obra. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer en este lugar, en esta iglesia,
en su casa, empiece por su casa, pero no se quede allí nada más, siga con su iglesia, con la obra que tiene que hacer para el Señor, porque dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. La obra que tenemos que hacer en la calle, en el trabajo, todos tenemos que hacer una obra. Hagámosla lleno del Espíritu Santo para que haya frutos. Hagámosla llenos de ese amor y esa justicia para poder ver el propósito de Dios perfecto cumplirse en nosotros. Y podemos ver esta tierra Venezuela que amamos, porque es nuestra nación, la amamos. Quizás no nació aquí, pero usted ha vivido aquí. Cuando usted vive en un lugar, usted hace raíces, echa raíces en un lugar, usted ama ese lugar. Porque Dios lo puso en nosotros. Eso es parte de nuestro ADN, del espíritu que Él sopló en nosotros. Y no es de posesión, es de amor sincero. Usted quiere eso. ¿Cómo usted cree que una persona en Alaska se quede en ese poco de hielo? Nacieron allí, tienen raíces ahí, aman eso. Usted lo ve bellísimo, blanquito, espectacular, pero quédese 2 días ahí. 2 días nada más ahí le doy. A que empiece, Señor, sácame de aquí. Mucho cuidado si viene Satanás y le dice, bueno, pero yo te voy a dar un trineo y vas a salir allá en Arapito. Y usted se monta en ese trineo. No, ojo. Dios, tú me vas a ayudar. Dios, tú me vas a bendecir. Señor, yo voy a esperar en fe en tu nombre. Voy a seguir trabajando. Voy a ir a elecciones cuando tenga que ir. Voy a votar cuando tenga que votar. Voy a ser sensato en mis pensamientos, en mis decisiones. Porque siempre le he dicho, sea sensato, pese lo que tiene alrededor, péselo, véalo, vea los frutos, para que nadie lo engañe. Vea lo que habla la gente, lo que dice la gente, lo que dice tu jefe. Yo quisiera saber qué dicen esos jefes cuando salen ahí con ese grupo de soldados. ¿Qué le dicen? En secreto, ¿qué le dirán? Para que puedan así salir a hacer barbaries. ¿Dónde está la sensatez? Gracias, mi Señor. Y esa posición llevó a Cristo, para cerrar, a la obediencia absoluta, de que la autoridad y lo más sagrado que Él tenía, su condición de hijo de Dios, pudiera ser vituperada, pudiera ser, como le digo, puesta en duda al ir delante de un hombre como Juan el Bautista y bautizarse para el perdón de pecados, cuando él no tenía pecado, cuando la profecía que se había hablado sobre él venía a cumplirse, y esta acción iba a poner en dudas a los religiosos, a los que les convenía o a los que simplemente seguían por un solo patrón. Pero Jesús vino en la posición de siervo y dijo: yo soy el camino. Y el Espíritu le decía: eres hijo de Dios, yo soy la verdad, yo tengo la vida. Y si hago esto, es por obediencia a mi Padre y por amor a ustedes. Esa condición, lejos
escúchame bien, muy lejos de hundirlo, de desecharlo como hijo de Dios, lo afirmó. Esa condición que tú y yo tomamos de servir a Dios, a pesar de que a otros no les guste, a pesar de que otros no lo entiendan, a pesar de que a otros no les convenga, a pesar de que al diablo, al infierno y a todo lo invisible que venga en contra de Dios no le agrade, a usted y a mí nos confirma como hijos. Por eso le decía el domingo pasado, el Espíritu Santo nos confirma y nos afirma. ¿Por qué? Porque nos sostiene. El resto vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre él. Y este hombre decía, está sobre él. Este hombre del momento, que las multitudes lo escuchaban, decían, está sobre él, él es el escogido. Esa posición con el Espíritu Santo lo afirmó con el resto de las personas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, iglesia. Por eso pudo vencer la muerte. Por eso pudo vencer la muerte. Por eso pudo, al tercer día, en otra prédica, después de cumplir su obra en otro lugar, el infierno, resucita y vence al mundo, al espíritu que opera en el mundo, vence a Satanás y a sus demonios y vence la muerte eterna. Yo no sé en qué condición usted quiere estar, pero yo quiero estar aferrado a una vida de gozo, de paz y esperanza. Y hoy entiendo que solo Cristo me puede dar acceso a ese lugar de paz. Que el Espíritu Santo es el que me va a confirmar y afirmar que yo soy hijo de Dios. Es el que me va a ayudar y a sostener en esta tierra. Porque me mantiene conectado con mi Padre, con mi Creador. Póngase sobre sus pies.